Bien, muy buenas tardes. Vamos a esperar solo un par de segundos para que todos puedan ingresar a la sala y damos inicio con esta actividad del día de hoy. Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Muchísimas gracias por sumarse. El día de hoy, como ya bueno, ustedes pudieron ver a través de la convocatoria y a través del correo que les enviamos, llevaremos a cabo una masterclass muy especial con una gente que ha hecho un trabajo increíble en Latinoamérica en el proceso de creación de contenido sonoro y que queremos que el día de hoy vengan y nos cuenten esas experiencias y todos esos elementos que tienen y que han podido ir sumando a lo largo del camino de construcción del podcast Las Raras, el podcast chileno Las Raras. Bienvenidos. Contarles que, bueno, esta masterclass, como ya ustedes bien saben, tiene por título Podcast Documental, los paisajes sonoros de las raras, y contaremos con la participación de sus dos creadores, por un lado Catalina May y por otro Martín Cruz. Catalina May, periodista chilena que trabajó más de 10 años en prensa escrita, al igual que en la academia, antes de crear Las Raras. Hoy es su anfitriona y directora de contenidos, además es editora y consultora editorial de podcast. Y por el otro lado, Martín Cruz, quien es ingeniero de sonido, músico chileno, que trabajó previamente en la producción audiovisual, principalmente enfocada en la difusión científica, antes de crear Las Raras, y actualmente es director de sonido de Las Raras y supervisor de sonido de Adonde Media, que es otra gran productora de contenido sonoro que tenemos en Latinoamérica. Las Raras Podcast es un podcast documental que, como ellos mismos se definen, que me parece que les cae muy anillo al dedo, cuentan historias de libertad, ¿no? Tal cual como ellos bien lo cuentan, tanto en el podcast como en la página web, que son relatos sobre personas que rompen las normas y que luchan por cambios sociales en los diferentes países de América Latina. Bueno, en toda América prácticamente. Previamente, Las Raras ganó en 2022 el premio Roche de la Fundación Gabo en la categoría Periodismo Sonoro por el episodio La Refugiada, que forma parte de esta última temporada. También fueron ganadores en la categoría de Mejor Episodio de los premios Ondas Globales del Podcast 2022 con el episodio 59 Balas, este premio que es otorgado por Prisa Audio y por la cadena SER de España, que es, bueno, digamos que uno de los mejores premios en cuestión de podcast para los creadores de contenido sonoro, ¿no? A lo largo de este tiempo, las raras podcasts han llevado a cabo 6 temporadas, que creo que esto va a ser uno de los puntos importantes en este encuentro. Muchas de estas temporadas han sido coproducidas o apoyadas por Spotify Exclusive, Adonde Media, Google, International Women's Media Foundation. O sea, tienen una, una dinámica increíble para conectar, para vender las historias que quieren contar y han buscado, ¿no?, los diferentes mecanismos. Esta masterclass va a contar la experiencia y todos los detalles y consejos que nos puedan dar a quienes en este momento nos acompañan. Quiero decirles a nivel técnico, solo pedirles algunas consideraciones. En esta parte, pedirles que mantengan sus micrófonos apagados. Igual si tienen alguna dificultad con la conexión, mantengan también sus cámaras apagadas para facilitar la interacción. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario a lo largo de la presentación de Catalina y de Martín, pueden disponer del chat de Zoom y llegado el momento tendremos un espacio para conversar, para interactuar, para atender las consultas y los comentarios que cada uno de ustedes tenga. Bienvenidos, les agradezco muchísimo porque se sumen a esta experiencia. Catalina y Martín, muchísimas gracias también a ustedes. Adelante, cuando ustedes dispongan. Gracias, Joher, por la introducción. Un gusto saludar a todos y todas. Sí, muchas gracias por, bueno, la gran introducción, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor para nosotros estar aquí con ustedes hoy día y poder contarles un poco
sobre nuestro trabajo, sobre cómo hacemos y pensamos este podcast y las historias de libertad que vamos contando. Así que vamos a una presentación y les Sí, vamos a ir contando un poquito. obviamente en el tiempo que tenemos va a ser un poco difícil tratar de abarcar todo, pero haremos lo mejor Haremos lo posible posible. y para eso al final de la presentación vamos a dejar un tiempo para que nos hagan preguntas de todo tipo que no hayamos podido cubrir durante la presentación. Vamos. Así que sin más, vamos a la presentación. Bueno, nosotros en esta presentación les queremos contar un poco sobre nuestro proyecto y sobre cómo nosotros pensamos y trabajamos el podcast documental. Entonces, queremos partir contándoles que nosotros, al inicio de cada uno de nuestros episodios, nosotros hacemos una promesa. Este es como nuestro eslogan, por decirlo, nuestro lema. ¿Ya? Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es las raras podcasts. Así empezamos cada episodio. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Ya? Para nosotros las historias de libertad hemos llegado a definirlas editorialmente. Podríamos decir que es nuestra línea editorial, ¿ya? Las historias de libertad nosotros las entendemos como relatos sobre personas que rompen con las normas y luchan por un cambio social. Entonces, esto es muy amplio, nos da un abanico muy amplio de historias que podemos cubrir bajo esta línea editorial. En términos de los protagonistas de nuestras historias, en general intentamos que sean personas que hablan español, aunque también hemos tenido algunos protagonistas que hablan inglés. Pueden ser personas, digamos, individuos, o pueden ser colectivos. Nos encanta pensar que casi cualquier persona podría ser un protagonista de nuestras historias, ¿ya? Siempre intentamos como ampliar las pautas tradicionales en los medios, salir de esas pautas, de alguna forma cuestionarlas también con nuestros protagonistas y con nuestras historias. Y por último, los paisajes sonoros. Dejo a Martín que lo explique mejor. Los paisajes sonoros, bueno, es algo que hemos incluido desde el principio cuando nos definimos como proyecto y es algo que hemos ido moldeando un poco para encontrarle el significado que más se acomoda a lo que nos representa y esta es la definición que tenemos actualmente de lo que nosotros entendemos en nuestro podcast como paisajes sonoros, que son en el fondo experiencias sonoras inmersivas y que utilizan registro de sonido, paisajes sonoros naturales o artificiales también, creados con música u otros elementos, diseño de sonido, que en el fondo entregan información y también tienen una dimensión estética. Vamos a hablar un poco de esto de la dimensión estética o artística que también tiene nuestro proyecto, que no es solamente periodístico, digamos. Exacto. Entonces, bueno, nosotros dijimos que esta charla se llamaba Las Raras y el podcast documental, pero también a veces nos gusta pensarnos un poco más allá como un podcast transdocumental, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con este concepto, con esta idea de lo transdocumental? Bueno, nosotros para empezar, lo que hacemos es que contamos historias reales, historias de no ficción, con sonido, ¿cierto? Entonces, entendemos el sonido como nuestra materia prima narrativa y estética, ¿ya? El sonido no es un acompañamiento de la narración para nosotros. El sonido es literalmente la materia prima con la cual nosotros trabajamos. Y yo he ido aprendiendo en el camino, yo no vengo del periodismo sonoro, yo vengo del periodismo escrito, pero desde que empezamos a trabajar con las raras el año 2015, yo he aprendido que el sonido también es información. Cómo suena un lugar, cómo suena una acción, cómo suena una historia, cómo suena una persona, todo eso es información también, ¿ya? Y bueno, para construir nuestros relatos, nuestras historias, usamos diversos elementos. Obviamente, la voz hablada es uno de los principales, pero también hacemos uso de otros elementos sonoros y de audio. Hacemos registro de acción en terreno, hacemos las entrevistas, idealmente o casi siempre las hacemos en locación, por eso es como tan documental. Por lo general evitamos las entrevistas en estudio y las hacemos donde ocurren esas historias. Y por eso también tratamos de registrar, cuando tiene sentido para la historia, los ambientes de esos lugares, ¿cierto? Los sonidos de la naturaleza, si es que esa historia, por ejemplo, ocurre en la naturaleza. También hacemos mucho uso de archivos de audio, que son un elemento narrativo como súper importante cuando queremos contar historias. Hemos hecho uso de recreaciones,
paisajes sonoros, que no es lo mismo que necesariamente ambientes, sino que el paisaje sonoro, como dije al principio, también puede tener más elementos, no solo los sonidos ambientes, sino que música y otros elementos que construyen al final un paisaje sonoro. Y escritura de guión, por supuesto, narración oral, música original, porque estos episodios no salen en vivo, sino que tienen toda una elaboración y un trabajo que, en el fondo, donde todos estos elementos confluyen. Entonces lo que nosotros hacemos es que usamos las técnicas y la ética del periodismo, pero además nos permitimos y nos exigimos tener una clara mirada de autor, que eso es lo que de alguna forma nos diferencia un poco del periodismo propiamente tal y nos acerca más al concepto de documental. Y como venimos ya elaborando, y se pueden haber dado cuenta, hacemos uso de, en el fondo confluyen muchos elementos, muchas disciplinas en nuestro proyecto, y por eso ya empezamos a hablar de transdocumental y de algo que es transdisciplinario, porque estamos mezclando, digamos, periodismo narrativo con arte sonoro, con música, con herramientas del documental, pero también experimental, y tratamos de siempre ir un poco jugando con esas variables, incluyendo más, diversificando, y por eso al final es algo como tan, que podríamos decir, transdisciplinario. Y también otra forma en la cual nosotros nos pensamos es como un medio de comunicación, ¿ya? Las Raras Podcast para nosotros es un medio de comunicación, tenemos una identidad y una línea editorial clara, ya publicamos con una cierta regularidad, que puede ir variando, pero más o menos tratamos de tener una regularidad. Y además, bueno, tenemos una forma en la cual podemos ser encontrados y escuchados, que es a través de aplicaciones para audio digital. Entonces es una forma de distribución, por decirlo así. Este concepto de los transdocumentales, nosotros lo tomamos prestado de una columna que publicó Jorge Carrión, que es, me imagino que muchos de ustedes lo deben conocer, escritor, editor, crítico literario y ahora también podcastero, ¿ya? Y él publicó un texto muy interesante en el cual nos mencionaba y en el cual habla de estas otras formas de representar que él llama transdocumentales. Y esto fue lo que él dijo. Me he reafirmado en la convicción de que el periodismo, el ensayo creativo, la no ficción necesitan cultivar otras formas de representar la realidad, ir más allá de las fórmulas al uso, ser transdocumentales, como el teatro sin ficción de Jordi Casanovas, Lola Arias o Marca Ellas, como los collages artesanales y ensayísticos de Pere Ortín, como el cine de los maestros Chris Marker, Patricio Guzmán, Agnès Varda o Werner Herzog, como los podcasts, auténticos paisajes humanos y sonoros de Las Raras, como la poesía documental y política de Sala Uribe, como las formas inesperadas que tantos otros creadores de todos los ámbitos están imaginando y trabajando en estos momentos tan lejos de las fórmulas reales del fotoperiodismo, MTV o Netflix. Ahí en palabras propias de En palabras Jorge. de... Entonces, bueno, para ir poniéndonos como un poco más concretos, por decirlo así, en términos de cómo nosotros pensamos nuestro trabajo, podemos decir que nosotros estetizamos la realidad para hacerla más digerible para las audiencias. Y con esto me refiero a que nos ponemos en un plano un poco opuesto, tal vez, a la realidad transmitida en vivo y en directo, como más usualmente sucede hoy día, sobre todo con las redes sociales y con los canales noticiosos y la prensa online, que nos muestra las cosas apenas suceden sin procesar. A nosotros nos gusta procesar la realidad, darle una forma, darle una mirada y presentarla para que las audiencias puedan asumirla de alguna forma, ¿no? Sobre todo en estos momentos tan difíciles del mundo. Y siempre tratamos de hacerlo desde lo emocional. Para nosotros ese es un elemento que tratamos de que siempre esté en nuestras historias. Van a encontrar por lo general oscuridad, pero también mucha luz, y tratamos de nosotros buscar en nuestras historias darle un poco de luz al mundo tan complejo, y apelamos para eso desde lo emocional, ¿cierto? Y el audio o el lenguaje sonoro, el podcast, se presta muy bien para lo emocional, ¿cierto? Porque el escucha de podcast es una escucha activa, es una escucha que requiere de completar con la imaginación, completar con la experiencia, de hacer uso de, digamos, de las imágenes, pero no las imágenes dadas por la pantalla, por ejemplo, o por
el audiovisual clásico, sino que uno crea esa realidad. Entonces, por eso una escucha activa, digamos, y en eso se produce algo que es distinto quizás de otros formatos, en que pasa una conexión con lo emocional que es muy potente, ¿no? Cuando alguien escucha muchas veces una historia, un paisaje sonoro, una acción, y la puede imaginar la completa con su experiencia, tiene una reacción emocional potente, y eso, digamos, en conjunto con el tipo de historias que a nosotros nos gusta contar, genera algo importante. Claro, en términos del contenido, nosotros no nos definimos ni nos pensamos como un medio netamente informativo, sino que lo que nosotros buscamos hacer al contar este tipo de historias y de la forma en que las contamos es de alguna forma, y también al crear una comunidad en torno a nuestro medio, es que nosotros tratamos de crear un espacio seguro en el cual podamos despertar preguntas y discursos críticos en torno a las realidades que nosotros mostramos con nuestras historias. Y en términos como del tratamiento de cada episodio, hasta ahora lo que hemos siempre tratado de hacer es un poco de ir reinventando, de ir complejizando o probando nuevas fórmulas. Una vez que ya probamos algo y sabemos que funciona, la siguiente vez no queremos hacer lo mismo, porque obviamente uno empieza a caer en la repetición, y la repetición de alguna forma a veces puede matar como ese como instinto creativo o el arte, ¿no? Y entonces siempre andamos buscando maneras de hacer cosas distintas. Quizás no todo, pero usar elementos nuevos, ya sean en términos de estructuras narrativas, en términos de voces que usamos, en términos de registro, en términos de diseño de sonido. Y para los que hayan escuchado más de algunos episodios de nosotros, quizás se han dado cuenta de que los episodios son bastante a veces distintos, ¿no? Y a alguna gente a veces les sorprende eso, porque esperan que el siguiente episodio más o menos siga una misma línea, y de repente es algo como totalmente distinto, pero para nosotros eso es una motivación, es una búsqueda activa, ¿no? Como tratar de ir empujando un poco los límites de lo que vamos aprendiendo y lo que vamos dominando y lo que se puede hacer en este formato. Y el tema de la búsqueda de la belleza también es importante. Hay una búsqueda estética en nuestro trabajo, ¿ya? Que tiene que ver con lo que veníamos hablando antes. No nos quedamos solo en el periodismo y en lo informativo, sino que tratamos también de transformar nuestras historias en experiencias estéticas. Yo las entiendo a veces como que cada episodio es una obra en sí. Obviamente, de nuevo, incluimos todas las herramientas del periodismo y de la realidad documental, pero también pasa a ser como una obra, ¿no? Hay episodios que son más claros en ese sentido que otros, pero está esa búsqueda, que al final cada pieza sonora sea como una obra en sí misma, y por eso a veces nos cuesta tanto pensar en usar, por ejemplo, publicidad entre medio o cosas así, porque de alguna forma atentan como contra esa experiencia de escuchar una obra. Hay otra cosa que nosotros tratamos de usar, como pensar cuando trabajamos, y que es que trabajamos en una especie de contrapunto, ¿ya? Porque el contenido de nuestras historias, nosotros tratamos de que siempre sean historias rupturistas, desafiantes del status quo, ¿ya? Historias de libertad. Pero no las contamos como en un tono tan punk, por decirlo así, ¿no? Siempre tratamos de contar nuestras historias desde la empatía, desde la honestidad, ¿ya? Entonces creemos que ese contrapunto entre lo rupturista y lo empático amplía el alcance de nuestras historias, rompe las barreras de las personas que a lo mejor intelectualmente no están de acuerdo con nuestros protagonistas, por ejemplo, pero tal vez al acercarnos a ellos desde la empatía y la honestidad podemos como romper esas resistencias y llegar a ellos con nuestro contenido. Nosotros mismos muchas veces obviamente también nos desafiamos con las historias y los protagonistas, con nuestras construcciones mentales, éticas, digamos, y nos forzamos a también desafiarnos, y desde ese lugar la verdad es que logramos como ampliarnos a nosotros nuestras como visiones de mundo, y también a mucha gente que nos ha comentado eso mismo. Bueno, nosotros, como decía Cata al principio, empezamos a producir Las Raras como concepto en 2015, pero empezamos a publicar desde 2016. En ese momento habían muy pocos proyectos de audio narrativo, de no ficción, podcast en español, y por lo tanto habían como pocos referentes, y al mismo tiempo, por lo mismo, mucha libertad creativa, como que estaba todo por hacerse. Entonces nosotros tomamos eso como
una oportunidad, obviamente, y empezamos a, sin muchas pretensiones, explorar, improvisar, y fuimos aprendiendo sobre la marcha, si bien tomamos ciertas definiciones al principio que fueron como muy clave y que han perdurado hasta hoy. ¿Vale? Bueno, en términos más concretos, cada uno de nuestros episodios dura entre 20 y 30 minutos y utiliza la mayor cantidad de todos estos elementos a los cuales nos hemos estado refiriendo ahora, ¿cierto? Registro de acción en terreno, entrevistas en locación, escritura de guión, narración oral, construcción de paisajes sonoros, utilización de archivos de audio, de recreaciones, de diseño de sonido, de música original. O sea, tratamos de que sean episodios cortitos, pero que cada elemento que se usa esté ahí por una razón. Nada es relleno, todo lo que se puede sacar, se saca. Trabajamos con la economía de los recursos, decimos nosotros. Todo lo que está ahí tiene un valor. Entonces, nuestra idea es que cada persona que nos escucha, ojalá se pueda tomar esos entre 20 y 30 minutos de su tiempo. Nuestra escucha ideal es con unos buenos audífonos, en un lugar silencioso, ojalá sentado, ojalá con los ojitos cerrados, y que sepan que esos 20 o 30 minutos van a ser como contundentes. Bueno, desde nuestro primer episodio en 2016 hasta ahora, a lo largo de 6 temporadas, hemos publicado 55 episodios con historias con protagonistas de países muy distintos de Latinoamérica, Estados Unidos y España, y muchos de ellos también producidos en distintos países. En ese sentido no nos sentimos como un podcast chileno, si bien nosotros somos chilenos y estamos basados o vivimos en Chile, el tipo de historias que contamos y los protagonistas de nuestras historias son de Latinoamérica, Estados Unidos y España en general. Nuestra 6ª temporada, que es la última que publicamos, la hicimos en alianza con Spotify. Más adelante les podemos contar un poco más qué significa eso. Fueron 18 episodios con historias desde 13 países que trataban temas siempre bajo nuestra línea editorial, pero temas tan diversos como migración, infancia, salud, derechos sexuales y reproductivos, derechos LGBTIQ+, feminismos, movimientos sociales, deporte, medio ambiente, muerte digna, derechos humanos y más. Entonces... nuestra línea editorial, como pueden ver, si bien es definida, al mismo tiempo es y súper sentimos que amplia. nos permite de alguna forma tocar todos estos temas que son los grandes temas de debate eterno, bajo ese paraguas. Para los que no han escuchado nada de Las Raras, les vamos a poner el tráiler de nuestra 6ª temporada, que es cortito, y así quizás se motivan a escuchar algo. Por fin volvemos y con todo. En la 6ª temporada de Las Raras nos indignamos por las injusticias sociales. ¡Claro! Esto es lo que quieren, es vernos arder. Dije, bueno, pues vamos a darles gusto. Pasó el puma por acá. Después del encierro salimos a la naturaleza y participamos de expediciones científicas. Y si nos encontráramos con un puma, ¿qué tendríamos que hacer? Quedarnos quietos y disfrutar. Me pinché con un cactus. También volvemos al pasado para pensar el presente. En este momento te estoy haciendo una obra de arte. Y viajamos para registrar historias que cruzan las fronteras. Hoy es el primer día de Ramadán, entonces hemos entrado en ayunas como una forma de solidarizarnos con los hambrientos. Todo esto desde México, Venezuela, El Salvador, Ecuador, Chile, Colombia, Estados Unidos, Suecia, España y mucho más. Nuestra 6ª temporada tendrá 18 nuevas historias de libertad. Para escuchar esta y todas las temporadas de Las Raras, síganos en exclusiva en Spotify. Gratis para todos desde el 23 de septiembre. Ya. Bueno, eso es como una muestrita de cómo sonamos. Y para sonar como sonamos, tenemos muchos equipos que siempre nos preguntan, así que... Claro, por eso incluimos esta diapo. No sé si vamos a poder ahondar demasiado, pero sí podemos
nombrar algunas cosas o para que más o menos se hagan una idea de qué implica hacer registro documental de audio. Es muy distinto a grabar un podcast en un estudio, por ejemplo, o en un lugar controlado. El podcast documental nos enfrentamos constantemente a lo inesperado, ¿cierto? Condiciones no ideales o cosas que son inesperadas. Bueno, yo en general yo soy el encargado de hacer el registro de sonido cuando no lo ha hecho otra persona por nosotros en otro país, por ejemplo, que no hemos podido viajar o que hemos necesitado hacer registro de historia en otros lugares. En esos casos lo han hecho periodistas con gente que sabe trabajar el audio o periodistas que tienen experiencia trabajando con audio, y ahí yo me encargo de guiarlo y estar como súper de cerca con ellos y darle todos los tips y guías y en el fondo guiar mucho la producción de sonido, porque para nosotros eso es clave. Un buen registro de audio para nosotros es como algo que tiene que estar. Si es que no, la experiencia muchas veces se rompe, digamos, y nosotros apelamos y tratamos y abogamos siempre por la calidad de la producción. Entonces, bueno, yo grabo en terreno con un grabador digital, que es este que aparece aquí, que se llama Sound Devices Mix Pre 6, que es un grabador que tiene varias entradas de micrófono. Entonces yo puedo conectar hasta 4 micrófonos, que son esas perillitas verdes que se ven ahí. Con eso puedo manipularlos. Y tiene además 2 entradas más, o sea que eventualmente yo puedo tener 6 canales o 6 entradas grabando en simultáneo, y que después yo en la postproducción los puedo tratar de manera independiente. O sea, yo podría tener 6 micrófonos eventualmente funcionando al mismo tiempo. Para registro de voces en terreno finalmente uso un shotgun o un micrófono de cañón, que también le dicen, y este que aparece aquí, Sennheiser 416, que es un micrófono súper clásico del documental audiovisual. De hecho es un micrófono que debe tener por lo menos 40 años o 50, no el que tengo yo necesariamente, sino que el modelo o la producción de ese micrófono, y hasta el día de hoy sigue vigente, suena súper bien, y que va dentro de este Zeppelin, que seguramente todos los que han visto algún tipo de registro para audiovisual han visto al sonidista usándolo, y con su peludo, obviamente. El peludo, para los que graben audio en terreno, es fundamental. El viento es uno de los peores enemigos y el peludo es nuestro aliado. Uno puede farrearse una escena o un momento increíble, perdérselo, digamos, de registrarlo bien, si es que no tiene un peludo, porque el viento rompe el registro de audio y hace pedazo, y al final eso, podemos perder un momento increíble por no tener algo tan simple como un peludo. También llevo mi Tascam, que es una grabadora de mano que quizás muchos han visto. También son muy comunes las Zoom, que es como más o menos el equivalente, que es un todo en uno. Es como grabadora, tienen micrófonos integrados y además uno les puede conectar micrófonos. En general yo esa la tengo como backup, pensando que si es que estoy en un lugar más o menos alejado de la civilización y por alguna razón me llega a fallar mi grabador principal, bueno, tengo un plan B y puedo conectar micrófono o grabar ambientes, qué sé yo. Cuando me preguntan mucho qué podría ser como un kit básico para empezar a hacer registro documental, ese es como un elemento súper clave para poder empezar a hacer registro, que es tener una grabadora como esta, como una Zoom. Con eso ya simplemente uno puede empezar a hacer cosas. No te va a quedar probablemente todo lo profesional que podría, pero es un buen punto de partida. No olviden tener un peludo, porque aquí lo mismo, estos micrófonos con un poquito de viento se rompe todo el audio. Entonces un buen tip es tener un peludito, o también un mango o un trípode pequeño que se les pueden atornillar abajo, y de esa manera no tienen que tomar la grabadora con las manos, porque todos esos sonidos, o sea, toda la manipulación de la grabadora con las manos suena, del mismo modo que si un micrófono lo agarran con la mano, suena. Y estos grabadores particularmente suenan mucho. Para hacer registro en lugar un poco más controlado, en estudio o en entrevistas en interiores, por ejemplo, ocupamos este micrófono, el Electro Voice R20, que es un micrófono como más de broadcast, más de tipo radio, que suena súper bien. Y para ambientes, para registro estéreo, yo ocupo una Audio-Técnica
este que aparece en la esquina inferior izquierda, que también es súper sensible, entonces lo tengo que meter dentro del Zeppelin con el peludo lo mismo, y ojalá poner en un trípode para yo no estarlo ni tocando y poder hacer un registro ahí de, qué sé yo, 10 minutos para poder registrar un ambiente. Siempre con mis audífonos, otro micrófono que a veces ocupa en distintas situaciones, o de backup, este Electro Voice, que es como un típico micrófono de mano, medio de periodista de tele quizás, o de radio, que tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que no suena tan increíble, pero la ventaja es que un micrófono a prueba de guerra, digamos. Si tuviera que ir a una zona de conflicto, quizás me llevaría este. Se te puede caer y no le pasa nada, le puede caer agua prácticamente y no le pasa mucho, a diferencia de, por ejemplo, el shotgun o el micrófono para ambientes, que son súper delicados, súper sensibles. Entonces también ando con este micrófono en caso de que cualquier cosa falle, con ese puedo salvar. Por ejemplo, ustedes que vienen muchos en Venezuela, el clima y la humedad son a veces terribles. Hay muchos micrófonos que con la humedad empiezan a hacer sonidos súper difíciles, complejos de soslayar, digamos, y en casos como ese, entonces, cuando no queda otra, un micrófono como este te puede salvar. También usamos mucho los lavaliers, que son los micrófonos inalámbricos, de solapa o corbateros también les dicen, que en el fondo son estos transmisores y receptores, y con un microfonito chiquitito que todos han visto seguramente en la tele, los presentadores o qué sé yo, las noticias o lo que sea, que se pone aquí en el cuello. Y eso lo que permite es que yo, por ejemplo, le puedo poner a Cata y a otro protagonista o a varias personas a la vez, como por ejemplo en el caso del episodio que quizás algunos escucharon, El pajarero y sus secuestradores, que les recomendamos como escuchantes de esta clase. Ahí yo tenía a 3 personas con lavalier y yo al mismo tiempo iba con mi otro micrófono, y de esa manera yo puedo andar libre y todos andan libres y todos van con su micrófono pegado al cuerpo y no tengo que andar yo persiguiendo a cada una de las personas que habla. Entonces, estábamos en acción. Estábamos en acción, claro. Caminando, por ejemplo, por un lugar, varias personas al mismo tiempo interactuando, con estos micrófonos se puede hacer eso. Son más caros en general y un buen micrófono hace mucho la diferencia versus uno barato que puede sonar, la verdad, no tan deseable. Así como el último elemento que me queda, así como el peludo es fundamental en todo registro en exteriores, cuando hagan registro en interiores, y que seguramente también lo han visto en los estudios, los antipop, que son estas como mallitas delgadas que va delante del micrófono, también son súper útiles y necesarias para atajar todo el viento que sale de la boca cuando uno habla, que son los pops, que seguramente también los han escuchado. Y bueno, voy también obviamente con mi mochila, y en mi mochila llevo de todo, cables de todo tipo, de backup, pilas, baterías, computador, disco duro, grabador, en fin, montones de cosas que es como mi kit autónomo, y casi siempre llevo backup de todo por lo mismo. Si estás en un lugar que no puedes ir a la tienda a comprarte un repuesto de algo, hay que tener backup de todo, y sobre todo de pilas y baterías. O sea, no te puedes quedar sin baterías, sin pilas en la mitad de la selva, porque no vas a tener posibilidad, y algo tan pequeño como eso, en el fondo todo tu registro va a depender de eso. Entonces, bueno, hay varias cosas, cada uno puede tomar las que les haga más sentido con sus proyectos. Y para llevar todo esto un poquito más a la práctica, nosotros les habíamos pedido que escucharan El pajarero y sus secuestradores. Ojalá que la gran mayoría lo haya podido hacer. Entonces, para contarles un poco cómo nosotros pensamos y trabajamos una historia en particular, ¿ya? Para responder algunas preguntas que también nos hacen bastante a menudo, como por ejemplo, ¿cómo eligen sus historias? Claro, entonces nosotros en el caso del pajarero queríamos tratar un tema, ¿ya? Sabemos que tema e historia no es lo mismo, ¿verdad? Nosotros queríamos tratar un tema que era el tema del aniversario de los 5 años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia. Tenemos una colaboradora muy buena en Colombia y queríamos trabajar con ella este tema. Entonces, a partir de ese tema empezamos una búsqueda de una historia que nos permitiera tratar ese tema, ¿ya? Entonces empezamos a buscar, teníamos la idea, habíamos escuchado hablar de excombatientes que ahora estaban trabajando, por ejemplo, sacando minas antipersonales de algunos lugares, o buscando
tal vez a algunos desaparecidos. Estábamos dándole vueltas como a esa idea y nos encontramos en esa búsqueda con unas expediciones que se llamaban expediciones Bio, que organizó el gobierno de Colombia después de que se desmovilizaron las FARC y por primera vez se pudo acceder a ciertos lugares naturales donde antes estaban las FARC. Entonces se pudieron por primera vez ir y estudiar en términos de la biología de los lugares, ¿ya? Y nos pareció que era una historia muy buena para nosotros porque nos gustaba mucho que tenía acción documental en terreno. Entonces, buscando alrededor del tema de las expediciones bio, nos dimos cuenta que ya se habían terminado las expediciones bio, así que no teníamos ninguna posibilidad de ir a una expedición bio, que era lo que nosotros originariamente habíamos pensado. Y en esta búsqueda dimos con la historia de finalmente quien se convierte en nuestro protagonista, ¿cierto? De este biólogo que fue secuestrado por las FARC hace 15 años y que hoy capacita en el avistamiento de aves a exguerrilleros, algunos de los cuales pertenecen al mismo frente de las FARC que lo secuestró a él, ¿ya? Y nos pareció una historia que era perfecta para nosotros en todos los términos. Editorialmente era una historia de libertad, era la historia de una persona que desafía las normas y desafía el status quo de alguna forma, ¿no? Y también era una historia que era perfecta para el audio, porque era una historia que básicamente se trataba de aves, de observación de aves, ¿ya? Entonces eso es un mundo sonoro en sí mismo. Era además una historia que tenía mucha acción en terreno, en lugares de la naturaleza, en lugares como muy ricos de naturaleza en el norte de Colombia. Entonces, en esos términos era como muy perfecta para el audio, ¿cierto? Entonces, bueno, nos encontramos con que teníamos que hacer un viaje a Colombia para poder registrar esta historia, ¿cierto? Y efectivamente nosotros viajamos desde Chile hasta el lugar donde viven los exguerrilleros con los que trabaja este biólogo, a quienes les enseña a hacer avistamiento de aves. Nosotros fuimos desde Chile, nuestra colaboradora en Colombia fue desde Bogotá, esto quedaba cerca de Valledupar, y ahí nos juntamos también con el biólogo, que iba desde Medellín, ¿cierto? Entonces fue como una superproducción para nosotros, y nos quedamos una semana entera viviendo en este lugar donde viven los exguerrilleros y donde están instalando un proyecto de turismo local, de turismo rural, ¿ya? Entonces ahí pudimos convivir con ellos durante varios días, conocer realmente cuáles eran las dinámicas, hacer todas las entrevistas que necesitábamos hacer, y organizamos un viaje, un paseo para ir a pajarear, para ir a observar aves, que fue en otro lugar, y en el cual fue un grupo de gente más grande, y que salimos como a las 4 de la mañana, qué sé yo, hay que llegar antes del amanecer, entonces hay toda una logística que hacer. Y así fue como produjimos esta historia. Y después de todo eso, después de hacer todo el registro documental, como nosotros trabajamos fue que con Charlotte de Beauvoir, que es nuestra colaboradora en Colombia, hicimos la estructura del guión, ya teniendo todo el material sonoro en nuestras manos, ya todo el registro sonoro en nuestras manos, entre las dos definimos cuál sería la estructura del guión, y después Charlotte escribió el guión y yo lo edité. En este caso trabajamos así. No siempre es así, depende de cómo se establecen las dinámicas con cada colaborador externo, o si es que lo tenemos, hay historias que simplemente hacemos nosotros, ¿no? Yo quiero destacar de lo que estás diciendo tú, de cómo hicimos este modelo en el fondo, o este flujo de trabajo, porque quizás muchos de ustedes, por ejemplo, han trabajado en audiovisual y recordarán o habrán sido testigos de otras dinámicas distintas de trabajar, en el sentido, por ejemplo, que muchas veces para hacer un registro se hace obviamente una investigación previa, que eso sí lo hizo Cata con Charlotte durante mucho tiempo, leyó montones de libros, buscamos todo el material que existía, registros audiovisuales para ver si habían archivos, etc. Pero algo que es muy habitual es tener como estructuras previas, ya medias definidas antes de ir a registrar, escaletas o preguiones incluso. Entonces, muchas veces un estilo de registro es ese, como ir a buscar lo que yo ya sé que quiero registrar. Yo ya sé que para la segunda mitad del segundo episodio quiero que tal persona me diga tal cosa, más o menos, ¿no? Y eso muchas veces funciona, obviamente, pero otras veces también rigidiza un poco los procesos y te condiciona al tipo de cosas que
puedes obtener o no, ¿cierto? En nuestro caso, en general, lo hacemos más como dijo Cata. O sea, vamos obviamente con intención y una historia y personajes súper claros, pero también vamos como súper abiertos a encontrarnos ahí con cosas que no esperábamos. Pues, personajes, por ejemplo, y en este caso nos pasó que Ceci, para los que escucharon la historia, no era un personaje en nuestra preinvestigación. Y la encontramos ahí, la conocimos ahí, escuchamos un poco su historia y dijimos, hay que tener a Ceci. Y al final Ceci termina siendo también una protagonista, por ejemplo. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido toda esa escaleta y todo el episodio ya prearmado, no habríamos hecho ni siquiera la entrevista a Ceci. Y por otro lado, tuvimos entrevistas a otros personajes que al final decidimos dejar fuera, ¿no? Porque no eran todo lo que nosotros esperábamos. Entonces también esa como adaptabilidad, cuando hablamos de documental, a nosotros nos parece súper importante porque te abre la posibilidad de encontrarte con cosas inesperadas y de poder moverte un poco más, ¿no? Como que haya una cierta flexibilidad. Y eso al final siempre en busca de lograr lo mejor de la historia y del registro de las posibilidades que tuviste tú, ¿no? Sí. Lo local y lo... Ay, perdón. Bueno, esta historia también nos pareció interesante comentarla con ustedes porque es una historia que es súper local, pero también al mismo tiempo es una historia de alcance regional, o sea, es una historia que apela obviamente a todo Colombia y también nosotros esperamos y trabajamos pensando que apela a toda Latinoamérica y probablemente a cualquier persona que lo escuche en cualquier lugar del mundo, que tenga una cierta sensibilidad compartida con nosotros. Que eso es algo muy habitual que buscamos en nuestras historias, como de lo personal o de lo particular, apelar a lo más global o general o regional en este caso, ¿no? Como lo personal es político, que es un lema al cual adscribimos bastante, por eso nuestras historias que son a veces como mínimas o de lo pequeño, al final siempre igual nos hablan de lo universal. Y bueno, les queremos contar rapidito porque no nos queda mucho tiempo sobre nuestra audiencia. Nosotros, como les contaba Martín, no nos pensamos como un podcast chileno. Desde el principio nos dimos cuenta que nos escuchaban desde muchos países y eso de alguna forma nos impulsó a producir en muchos países. O sea, no podemos ser un podcast que solo cuenta historias desde Chile porque nos están escuchando en muchos lugares. Y queremos apelar también a eso. Así que en el fondo fue la propia audiencia la que fue definiendo nuestro contenido, podríamos decir. En términos de edad y género, las métricas que hemos podido recolectar, porque obviamente hay muchos reproductores de podcast que no te dan las métricas, a lo más te dicen desde dónde te están escuchando, pero en términos de edad y género, por ejemplo, Spotify sí da estas métricas porque cada vez que alguien se hace una cuenta, tiene que poner este tipo de información. Entonces de ahí nosotros hemos podido sacar más o menos estos números que también al final varían mucho y lo importante de estas métricas, lo que en el fondo queremos transmitir un poco con esto, lo mismo que así como desde dónde nos escuchan tiene un impacto en el tipo de producción y el tipo de historias que vamos a terminar contando, también nuestra audiencia, de alguna forma uno puede elegir, obviamente, que condicione el tipo de historias o a quién le estás hablando tú. Entonces, por ejemplo, en la última temporada, intencionadamente buscamos tener más protagonistas hombres, porque nos escuchan bastantes más mujeres que hombres. Entonces, ¿cómo llegamos a ese público que no estamos llegando? Contando más historias con protagonistas hombres. Lo intentamos, por lo menos. Bueno, y en esos rangos de edad que en general son como entre los 20 y los 45 años, como que ahí está el fuerte de nuestra audiencia, digamos. Entonces, es importante las métricas para eso, como en el fondo saber a quién tú le estás hablando, quién es tu público objetivo, de alguna forma. Si bien puede ser más amplio que eso, pero más o menos entender. Bueno, nosotros nos enorgullecemos mucho de la comunidad cariñosa que se ha generado en torno a nuestro proyecto. Siempre recibimos en las redes sociales mucho cariño, mucho agradecimiento, muchas felicitaciones. No tenemos nada de trolls, nunca nos dicen cosas mala onda. Así que nada, tratamos de siempre estar nosotros también accesibles para nuestra comunidad y creemos que eso es lo que le da, a eso es a lo que hemos apuntado nosotros también en términos de sustentabilidad, que lo vamos a hablar justo después, ¿no?
Esta fue la última versión de nuestro equipo, fue una temporada larga la última que hicimos de 18 episodios y nos permitió tener más personas trabajando con nosotros, aunque Martín y yo somos el corazón del Tenemos proyecto. personas acá en Chile, México y en Estados Unidos. Sí. Ese fue nuestro equipo para esa temporada en particular. Bueno, los reconocimientos ya los comentaron al principio, yo no quisiera detenerme en esto, solo sí me gustaría comentar que es muy importante hacer un trabajo de difusión, y en esto se adscribe esto, ¿no? Ir a festivales, postular a premios, salir en la prensa, todo eso es difusión, difusión, difusión de la obra, podríamos decir, ¿no? Que es parte importante del trabajo. A nosotros se nos fue casi todo el año pasado en esto. Claro, porque al final producir, digamos, un episodio o producir un podcast no acaba con publicar. Ahí empieza la otra mitad del trabajo, que es tratar de que alguien lo escuche, llegar a una audiencia, tratar de que eso tenga un impacto o un lugar, ocupe un lugar en un ecosistema, en una industria, ¿cierto? Entonces ahí es otra parte del trabajo. Nosotros yo creo que en general más casi que 50 y 50, o sea, 50% del tiempo es parte de la producción y otro 50% es difusión, es comunidad, digamos, aplicar a premios, a fondos, a, no sé, dar entrevistas, dar clases. Producción y difusión, por eso. Muy rápidamente, como para contarles un poco sobre el ecosistema en el cual nosotros nos movemos, podríamos decir que la industria del podcast en español es una industria que se está consolidando, las audiencias están creciendo, los medios están participando, digamos, ya los medios más grandes están sacando sus propios podcasts, las marcas están utilizando el podcast porque saben que es un medio súper bueno para fidelizar audiencias, y se están formando también comunidades como la nuestra que les comentábamos en torno a los podcasts que aparecen. Bueno, como ya muchos saben y han visto, Spotify en los últimos años se ha instalado como uno de los actores principales en Latinoamérica, con podcasts originales y con exclusivos. Nuestra sexta temporada, que les hemos comentado casi todo este rato, cabe dentro de esa figura de los podcasts exclusivos. Digamos, nosotros no somos un original de Spotify, pero esa temporada en específico fue exclusiva de Spotify, es decir, que solo se podía escuchar en Spotify y en nuestra página web. Porque Spotify la financió. Claro, entonces es como un modelo que seguramente van a ver mucho, como que dicen, este es un Spotify original, es decir, que Spotify lo creó. O en general lo producen productoras para Spotify, pero ellos participan desde la creación de la idea, etc. En nuestro caso, nosotros existíamos antes de que Spotify abriera oficina en Sudamérica, entonces no podíamos ser un original, pero sí un exclusivo, y nos fuimos con nuestro contenido durante un año a Spotify. Y bueno, en diferentes lugares del mundo están apareciendo diferentes productoras interesantes que pueden ver ahí, pero yo creo que no nos detengamos en esto porque si no, no vamos a alcanzar. Es verdad. Los modelos de financiamiento es un tema que siempre nos preguntan, ¿ya? Y nosotros siempre decimos que creemos que lo ideal es apostar por modelos de financiamiento que son mixtos, ya que no dependen solo de un actor para existir, sobre todo, bueno, pensando desde el lugar de un proyecto independiente como el nuestro. Entonces, se pueden mezclar diferentes formas de ingreso, ¿ya? De recursos. Entonces, por ejemplo, hacer acuerdos de representación o producción con casas productoras de podcast, con estaciones de radio, con medios de comunicación, como lo que hicimos nosotros con Spotify, que recién les contaba Martín. También se pueden buscar patrocinios y publicidad, y eso funciona mucho mejor cuando uno tiene más audiencia. Por eso yo les decía que nosotros hemos apostado por crecer nuestra comunidad como una forma de sustentabilidad del medio. O sea, mientras más gente nos escuche, más marcas van a estar interesadas en poner publicidad o en hacer patrocinios en nuestro podcast. Es un valor en sí mismo, en el fondo, que cualquier proyecto tenga una audiencia. Eso no es ninguna novedad. O sea, en todos los ámbitos, un influencer al final lo que hace es monetizar su audiencia, y un podcast en el fondo puede hacer lo mismo, ¿cierto? En la medida en que tiene una audiencia grande, esa audiencia puede ser atractiva desde distintos modelos de financiamiento, ya sea, por ejemplo, patrocinio, publicidad o financiamiento colectivo, como Patreon o un crowdfunding. O sea, claro, que la misma gente que te escucha, que te sigue, esté dispuesta a hacer algún aporte mensual o en algún momento para recaudar fondos. Entonces, en el fondo, el apostar a crear una audiencia es como un objetivo que quizás todos deberían tener, no solo
hacer un podcast para sentirse bien con uno mismo, sino que pueda llegar y generar una audiencia, y eso al final del día es lo que te puede llevar a tener un modelo de sustentabilidad. Otra forma de conseguir recursos son postulando a fondos, ya a fondos internacionales o nacionales, digamos. También están las ventas de derechos de propiedad intelectual. A lo mejor se han enterado que en diferentes países, sobre todo en Estados Unidos, se están haciendo series de televisión que compran los derechos de un podcast original, por ejemplo. Entonces eso también, hoy en día hay podcasts que se crean para probar las historias y si les va bien, vender los derechos. Que es O más sea, barato que producir algo en audiovisual directamente y después darte cuenta que no funcionó y haberte gastado millones de dólares. Se exacto, hacen podcasts primero que un poco más barato, y si funciona, se vende. lleva. Y lo otro son shows en vivo, que muchos podcasts hacen, por los cuales cobran también entradas. Entonces, esas son como posibilidades de financiamiento. En nuestro caso, hemos pasado un poco por casi todos los modelos, casi. pero no todos. Nuestras 2 primeras temporadas fueron autofinanciadas, las hacíamos en nuestros ratos libres, con poquito presupuesto, casi nada. Yo tenía equipos de audio y qué sé yo, ahí le fuimos dando forma al proyecto. No teníamos tampoco muchas expectativas, por lo tanto no necesitamos una gran inversión, fuimos improvisando un poquito. Y ya cuando fuimos agarrando forma, en la 3ª temporada postulamos a un fondo en Estados Unidos que apoya proyectos liderados por mujeres periodistas, la International Women's Media Foundation. En nuestra 4ª temporada ganamos un fondo de Google, que era una mentoría en Estados Unidos y con financiamiento para producir. Llegamos a un acuerdo también con Adonde Media, que es esta productora que está basada en Estados Unidos, pero que trabaja, que es multilingüe y trabaja en Estados Unidos y América Latina principalmente. Y tuvimos un pequeño patrocinio de una app de podcast que había en ese entonces que se llamaba Himalaya. En la 5ª temporada tuvimos un acuerdo ya directamente solo con Adonde Media, ellos nos financiaron. La 6ª es la que produjimos con Spotify, y ahora estamos en producción de nuestra 7ª temporada, que es con un fondo del Ministerio de Cultura de Chile. Que es un fondo público al que postulamos como muchos otros proyectos. Así que bueno, siempre ahí vamos haciendo alianzas y encontrando formas. ¿Pasamos a las preguntas? No sé si nos queda algo. Bueno, por si les interesa, tenemos esas son como algunas recomendaciones de lugares donde leer o donde enterarse un poco de qué está pasando en la industria. Podcasteros.com, la Escuela de Radio Ambulante, Sonograma, que es un newsletter del diario El País de España, Encuesta Pod, que es la única encuesta sobre podcast en español, una encuesta colaborativa, y el newsletter Escucha Podcast que hace Pablo Fischer, un argentino que está bastante bueno. Claro, que también en estas mismas comunidades pueden encontrar recomendaciones, que siempre nos preguntan, ¿qué me pueden recomendar? Bueno, ahí está lleno de reviews y recomendaciones para que puedan buscar. Y hasta ahí llega nuestra presentación. Entonces, a toda velocidad, lo logramos. Genial, Martín, Catalina, ¿verdad? Bueno, es extraordinario escucharles este proceso de construcción y lo que han sido estos últimos 7, 8 años, ¿no? En proceso de creación de contenido sonoro. A mí me llama mucho la atención, ya vamos a ir a la parte de los comentarios con los participantes y las preguntas. Estas 2 primeras temporadas, cuando era una idea que todavía estaba, bueno, pequeña, ¿no? Y que bien mencionó ustedes que era autosostenible, o sea, sustentable. O sea, ¿cómo hicieron esa dinámica al principio? O sea, sé que hablaban del tema de vincularse con las audiencias, de crear fidelidad, que era clave, ¿no? Y lo entendieron y eso me parece grandioso. Pero ¿cómo hicieron con estas 2 primeras temporadas? Porque esa creo que puede ser, o sea, lo que ustedes nos cuenten, clave para muchos de los participantes, particularmente por el escenario de Venezuela, donde, bueno, hay muchos periodistas que tienen la intención de crear contenido sonoro, pero muchas veces no ven como todas las herramientas o la parte económica para decir, bueno, arranco, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes en estas primeras 2 temporadas? Yo creo que es difícil responder desde hoy esa pregunta porque el escenario era tan distinto. Como les decíamos al principio, casi no habían proyectos, entonces la verdad es que nosotros no teníamos ni siquiera un modelo claro de cómo hacerlo. Lo hicimos como hoy en día yo diría que no hay que hacerlo, que es como
crear el contenido y subirlo a internet y más o menos que esperar a ver qué pasa, publicarlo en Facebook o algo así. Nosotros al principio lo publicamos en SoundCloud, que es algo que ya está obsoleto en términos de lenguaje podcastero, y en Facebook y qué sé yo, amigos, como muy inocente, pero algo que nos ayudó mucho, que bueno, como habían pocos referentes, quizás era más fácil llegar a esas audiencias que ya se habían formado, que eran obviamente escasas, y nos pasó como en nuestro segundo o tercer episodio, que publicamos en SoundCloud, que nos escribieran desde España, que en España se estaba creando una comunidad de podcast independientes que se llamaba Conda, y nos dijeron, oye, qué bueno lo que están haciendo, ¿les gustaría participar de nuestra comunidad? Y nosotros como, wow, ahí fue el primer indicio de que esto podía llegar más allá de lo que esperábamos y de que había una comunidad y de que había como un interés, ¿no? Y ahí nos vinculamos con ellos y empezamos a trabajar un poco con ellos y a vincularnos a nuestra primera organización, ¿no? Entonces, ese escenario era muy distinto de lo que hay hoy día, porque hoy día hay montones de casas productoras, hay miles de proyectos, hay montones de agrupaciones, colectivos, medios. Entonces, no sé si lo que nosotros hicimos en esas 2 primeras temporadas sirve como referente. Pero lo que sí podemos decir es que unirse a comunidades siempre es mejor que estar solo. O sea, varios podcasts independientes juntos son más poderosos que un podcast independiente solo, por ejemplo. Y algo que se usa mucho en esa misma lógica es tratar de como compartir audiencias y los que se llaman los cross-promo o promoción cruzada. Por ejemplo, yo tengo una audiencia chiquitita que he logrado formar, que si yo tengo un podcast de, voy a inventar, tecnología. Y hay otro podcast que tiene similares características, por lo tanto podría tener similar audiencia, y que también tiene su audiencia, y hacemos una promoción cruzada. Entonces, antes de empezar yo un episodio, recomiendo al otro podcast, y el otro podcast antes de empezar nos recomienda a nosotros. Y ahí entonces alguien que está escuchando algo y le gusta dice, ah, hay otro podcast que también está bueno y que va en la misma línea y que me podría gustar. Ese es, por ejemplo, un método. Hacer alianzas, o sea, y como comunidad con otros podcasts. Nosotros hemos ido conociendo a lo largo de nuestra pequeña carrera a muchos otros proyectos de Sudamérica, por ejemplo. Podcasts en Colombia, en Argentina, y eso al final empezar a generar redes, te abre puertas en todos los términos, de producción, de financiamiento, de audiencia. Y también estar abiertos y disponibles para hacer todo el trabajo de distribución del que les hablábamos, o sea, de difusión. Nosotros hemos dado infinitas charlas en universidades porque sabemos que las personas en edad universitaria son parte de nuestro público objetivo. Entonces, si cada vez menos, pero al principio cuando nos invitaban a cualquier cosa, nosotros decíamos que sí. Íbamos a todo. O sea, gran parte del trabajo es hacer difusión y es llegar a las personas que te quieren escuchar. Y no hay una fórmula para eso. La única fórmula es trabajar mucho y estar en todos lados y hacer redes, yo creo. Quizá algunos otros tips que también damos habitualmente es antes de crear tu podcast o al momento de sentarte a crearlo y pensarlo, hacerte algunas preguntas y tomar algunas definiciones que van a ser claves para ayudarte en el fondo a ocupar un lugar, ¿no? En el ecosistema, porque se habla que los podcasts son de nicho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para llegar a ese nicho? O identificar cuál es tu nicho. Pensar entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a diferenciar a mí de los otros 100.000 podcasts que existen? ¿Cuál va a ser mi público objetivo? ¿Y cómo voy a tratar yo de llegar a ese público objetivo para mi proyecto? ¿Qué me va a diferenciar no solo en términos de tema, también quizás de producción, ¿no? Como, ¿por qué mi podcast va a sonar distinto? ¿Va a sonar mejor? ¿O la estructura va a ser distinta? ¿O la duración va a ser distinta? ¿O el arte va a ser distinto? ¿O lo voy a vincular con otros? No sé, como que tomarse el tiempo de sentarse y pensar esas definiciones te va a hacer todo mucho más fácil que ir como improvisando y a veces dando como palos en la oscuridad. Y también tal vez que lo que vas a hacer, el podcast que vas a hacer, sea algo que realmente te interese y te apasione. Porque si es un podcast independiente, va a requerir mucho trabajo, mucha dedicación, no te vas a hacer millonario. Entonces, muy probablemente. Es así. Entonces, como que sea algo que realmente te mueva a ti.
Sobre el tema del financiamiento, que estoy seguro que varias preguntas hay aquí en el chat, voy a conectar con dos que tienen bastante relación, una de Tibisay Romero y la otra de Alejandra Martínez, que dicen, si han recurrido al financiamiento colectivo, ¿podrían comentarnos un poco más? Y Alejandra pregunta que si es realmente sostenible este tipo de financiamiento. Nunca lo hemos La hecho. verdad es que cuando les dijimos que hemos hecho casi todos los modelos, ese en particular no lo hemos hecho. No lo descartamos, pero hemos preferido hasta ahora, si es que podemos hacerlo de otra manera, no hacerlo, porque nos encanta que nuestro podcast se pueda escuchar gratis o que sea accesible para todos y que no tengas que pagar. Nos han hecho ofertas, por ejemplo, estar detrás de un muro de pago y hemos preferido no hacerlo. Y todo el mundo tiene tantas suscripciones que además que se suscriban de alguna forma o nosotros representar un gasto, por el momento hemos preferido no hacerlo, no lo descartamos, porque es una posibilidad y es válido, no hay nada de malo en eso. Pero también es todo un área nueva del trabajo que habría que abrir. O sea, si uno tiene suscripciones a tus suscriptores, o sea, tienes que tener un área de personas encargadas de fidelizar a esos suscriptores, de entregarles información extra. O sea, hay que producir información extra para los suscriptores, crear eventos, qué sé yo, toda la serie de cosas que a un suscriptor se le tienen que ofrecer para que esté dispuesto a pagar esa plata en el fondo. Entonces, como decía Martín, nosotros por el momento hemos optado por, si es que podemos y hemos podido, mantener gratuito nuestro contenido. Perfecto. Hay otra pregunta, comentario de Juan José Gil que dice, mis saludos para Catalina y Martín y gracias por contarnos sobre su experiencia en Venezuela. Tenemos un dicho popular, entre más masa, más mazamorra. Mientras más formas haya para llegar al público, más público tendremos en esa línea. Y dado que uno de los objetivos de cualquier podcast es crear audiencia, crear un impacto, como bien lo expresaron, ¿qué ventajas tiene ser Spotify Exclusive? ¿Qué ventajas tiene salir por solo una plataforma? Antes de que ustedes respondan, quiero incluso pedirle a los participantes, si ustedes quieren realizar también una pregunta, pueden también levantar la mano y les doy la palabra en su momento para que intervengan. Ahora sí. Bueno, en realidad yo creo que mientras más plataformas uno esté disponible es mejor, porque más personas pueden acceder a ti, pero lo que nosotros estuvimos exclusivamente en Spotify, hicimos un acuerdo en el cual ellos financiaban la producción. Entonces, ese fue en el fondo el intercambio. A ellos les interesaba financiar nuestra temporada a cambio de que nosotros solo estuviéramos en Spotify. Entonces, ese fue, digamos, el acuerdo que hicimos con ellos. Claro, pudimos financiar, tener un equipo de trabajo. Hacer 18 episodios, que nunca habíamos podido hacer tantos episodios en una temporada, con viajes a terreno, con equipos de personas, con colaboradores en diferentes países. O sea, fue, en el fondo, ese fue el intercambio. Y Spotify, al final, distribución. Que al final Spotify también es la plataforma principal de consumo de audio en Latinoamérica, por ejemplo. A diferencia de en Estados Unidos, que es Apple Podcast en términos de consumo de podcast. En Latinoamérica, Spotify es la principal plataforma de reproducción. Entonces también, si contábamos con apoyo de ellos para hacer visible nuestro podcast, para llegar a nuevas audiencias, también era una oportunidad que queríamos explorar. Claro, y también fue importante para nosotros al tomar esta decisión el saber que igual nuestro podcast iba a estar disponible gratis para todas las personas, aunque no estuvieran suscritas a Spotify, porque todo el mundo podía escuchar nuestro podcast, aunque no estuviera suscrito a Spotify, versus otras plataformas que son pagas, que uno queda atrás un muro de pago, otras plataformas de podcast como Podimo, por ejemplo, o ¿cómo se llama la de Amazon? Audible, varias que nos han ofrecido a veces hacer acuerdos de colaboración iguales. Ellos pagan por la producción y nosotros solo podemos estar en sus plataformas, pero esas plataformas son plataformas que solo va a poder escuchar una persona si es que paga la suscripción. Y ahí nosotros siempre hemos dicho que no. No lo descartamos, pero no lo descartamos, pero por el momento hemos podido funcionar sin eso. Porque Claro. además significa que nuestra audiencia se disminuye. Hay una pregunta de Aymara Lorenzo que dice, saludos para todos. Siendo que apuntan a una audiencia global,
cómo encaran en asunto el acento neutro, qué fórmulas no les han funcionado y cuál ha sido el aprendizaje. Y en esa línea, pensando también el tema de la audiencia global e incluso de las historias de Latinoamérica, Estados Unidos y España, también preguntarles cómo hace para llevar a cabo el proceso de producción, sobre todo para que tengan la calidad, aun cuando ustedes no pueden estar en el país donde se está desarrollando la historia, donde se ha desarrollado la historia. Son dos preguntas diferentes, dice. La primera sobre el acento neutro, entiendo que fue la pregunta. No hemos hecho, a ver, más que un acento, obviamente tener cuidado con el tipo de palabras que uno ocupa, o sea, si son palabras muy chilenas, no usarlas en la narración principal. Si hay palabras que son muy locales, pero que son de los protagonistas, si es un protagonista chileno o venezolano o colombiano o de cualquier país, y se entiende, genial, si es que hay que dar alguna pequeña aclaración se hace. Lo que sí hemos aprendido, por ejemplo, es que cuando hablamos en algún caso de cantidades de dinero de algo, por ejemplo, en vez de usar no sé cuántitos pesos chilenos, lo decimos en dólares, que es como una moneda a la cual todos de alguna forma nos podemos referenciar. Pero nos encantan los acentos, así Sí. que no queremos hacer acentos neutros, queremos que haya la mayor cantidad de acentos posible en nuestra historia. Y la segunda pregunta, algo mencionamos entre medio. A ver, es una barrera de entrada, de partida, que si alguien nos propone una historia o vamos a trabajar con alguien en otro país, que haya experiencia y posibilidad de hacer buenos registros en audio. Nos han propuesto historias a veces buenísimas, pero que la persona que la propone y la quiere registrar nunca ha trabajado audio o que tiene un equipo muy precario, y ahí sabemos que en el fondo el resultado en términos de registro va a ser no lo que nosotros queremos y hemos dicho que no. Otra posibilidad es que si esa persona está dispuesta a trabajar con un sonidista, y si de alguna forma podemos llegar a algún acuerdo, quizás de remuneración que pueda cubrir eso, esa es una opción. Y por ejemplo, nosotros trabajamos el año pasado con un periodista que aparecía en el equipo, Emiliano Rodríguez Mega, que fue nuestro coordinador periodístico, y él produjo historias en México. Y como él era parte de nuestro equipo, pero él es un excelente periodista, pero no tenía tanta experiencia trabajando en registro de audio. Entonces ahí yo contactaba a sonidistas en México y él iba a hacer el registro con un sonidista. Entonces él se encargaba un poco lo que hacemos con Cata. Él se encargaba de toda la parte del contenido, las preguntas, la idea, la producción, y un sonidista se encargaba de que el registro fuera impecable, ¿no? Sí, y eso funcionaba súper bien. Tampoco. Esa es una alternativa. Y otra, con personas que tenían cierta experiencia y ciertos equipos, revisamos. Entonces, por ejemplo, si había posibilidad de arrendar un micrófono para mejorar el equipo, lo hacíamos, si es que se podía, y mucha preproducción. Yo me juntaba con ellos, antes revisábamos los equipos, los seteábamos, yo les pedía pruebas, después les decía cómo hacerlo, definíamos los lugares, si es que se podían hacer una visita técnica, ellos iban al lugar, hacían el registro, en el fondo, mientras más preproducción hacíamos, mejor eran los registros. No siempre eran perfectos, pero bueno, era parte un poco de la aventura de hacer registros que no podíamos hacer nosotros. Entonces... Igual eso nos ha permitido tener historias desde lugares mucho más diversos que si fueran solo los lugares a los que podemos ir nosotros personalmente. Claro, Entonces, tenemos historias en Estados Unidos, en España, por ejemplo. sí. Perfecto. Aymara Lorenzo tiene la mano levantada, vamos con ella y continuamos con las preguntas que están en el chat. Buenas tardes. Mi segunda pregunta sobre las fórmulas que no funcionaban iba en función del comentario que hizo Martín con relación a las fórmulas que exploraban para definir los temas y cómo abordar los temas. Básicamente hacia ese aspecto iba orientada la pregunta. Iba orientada precisamente hacia las fórmulas que no funcionaron y qué evaluación hicieron ustedes de esas experiencias de por qué no funcionaron. Tiene que ver un poco con lo que estaba hablando recién Martín, yo creo, ¿no? En general, nosotros cuando emprendemos la producción de una historia,
tratamos a toda costa de que funcione, porque si ya empezamos la producción significa que ya hemos puesto recursos ahí, que ya hemos puesto tiempo y trabajo, mucha preproducción antes. Entonces cuando ya nos embarcamos en una historia, siempre tratamos de sacarla adelante. No significa que hemos sacado todas las historias que nos hemos embarcado. Pero la gran mayoría. Sí, como en todo proyecto, hay historias que se caen por distintos motivos. Sí se nos han caído historias por el tipo de registro, se nos han caído historias porque de pronto, qué sé yo, el protagonista no era lo que uno esperaba. Pero, por ejemplo, uno de los grandes aprendizajes para mí como editora, ya no tanto como escritora tal vez, o productora, sino como editora de podcast, ha sido ese, ¿no? El trabajo que es bonito y difícil de hacer lo mejor que uno puede con el material que tiene, ¿ya? Entonces, por eso que Martín dice que es tan importante el registro, porque cuando uno tiene un buen registro, puede hacer prácticamente lo que quiera con ese material. En cambio, cuando el registro es débil, uno hace lo que puede nomás, ¿no? Lo mejor que puede con el registro que tiene. Entonces, pero eso te limita, obviamente. Te limita. Un registro débil o muy pequeño, muy corto, una mala entrevista, como que te deja de manos atadas en el fondo versus que tener un montón de material, por ejemplo. Y por eso nosotros cuando registramos cada vez más, registramos también cada vez más material. Y al final, si tienes mucho material, puedes elegir solo las joyitas y sacar, como decimos acá, solo el filete y tener, en el fondo, lo mejor. Hemos tenido para alguna historia, no sé, 20 horas de registro, para una historia que termina siendo media hora, con narración. Entonces, eso te permite elegir esos momentos, versus si tienes un reporteo de 1 hora y tienes que sacar una historia de media hora, seguramente vas a sufrir. Claro. El tema de la preentrevista, o sea, ¿realizan ustedes con varios de sus protagonistas una entrevista previa para luego llevarla a terreno y allí incorporar los otros elementos? ¿Cómo llevan a cabo ustedes esta dinámica fuera del proceso de documentación? Sí y no. Sí, no hacemos necesariamente una preentrevista, pero sí conversamos siempre con las personas que van a ser nuestros protagonistas. Queremos saber cómo hablan, es súper importante. Si hablan bien, si son buenos para contar su historia o si les cuesta mucho. No significa que no vayamos a hacer la historia si es que hablan poco, pero nos vamos preparados para eso. Entonces nos interesa mucho también saber qué tanta onda tienen con lo que nosotros hacemos. Siempre tratamos de que por lo menos escuchen un episodio de nuestras historias para que entiendan por qué les estamos pidiendo pasar 4 días con ellos, ir todo el rato grabándolos a todas las cosas que hacen. Necesitamos que entiendan lo que estamos haciendo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, eso es algo que siempre a mí me interesa mucho. Y por el tipo de historias que contamos también generar como un vínculo, porque como les decíamos al principio, nuestras historias en general van desde la empatía. Entonces, si queremos contar historias que son íntimas, sensibles y producir, o digamos, sacar de esas personas como expresiones emotivas, qué sé yo, necesitamos generar un vínculo previo, una confianza. Si llegamos como de la nada a preguntarles sobre su vida íntima, es muy posible que la gente no se abra. Entonces, en la medida en que y eso ha sido en casos súper distintos. Hubo una de nuestras historias que nos demoramos 1 año, por ejemplo, en ir limando las durezas de la persona o las resistencias para poder llegar finalmente a que se abriera con nosotros y ser una historia hermosa, pero eso tomó tiempo, ¿no? Entonces, como cultivar una relación de confianza, eso es clave, sobre todo por el tipo de historia que contamos, y también al final te lleva a que los protagonistas queden contentos con el resultado, que no tengas problemas después con las personas, como que tú publicas algo que no se esperaban y es un conflicto, o los metes en problemas, o ellos te terminan odiando. En el fondo, ese no es nuestro... Claro, nunca nos pasa porque al final siempre establecemos como una relación de confianza. Perfecto. Adriana, ya le voy a dar el pase a Tibisay. Adriana Salinas pregunta, uno atraviesa varias etapas de perfeccionamiento de los proyectos para llegar a Capitales Semilla. ¿Cuáles patrocinios recomiendan para principiantes? Si los hay. Depende de dónde, yo creo, pero yo creo que los
los fondos públicos de gobierno, o sea, del Estado, del país donde vivan, son una muy buena alternativa. Los fondos de ONG son una muy buena alternativa. O sea, nuestro primer financiamiento fue de una institución en Estados Unidos. Porque en ese momento en Chile, por ejemplo, no existía una línea en los fondos públicos de cultura, como el que tenemos ahora, no habían líneas donde nuestro proyecto cupiese. ¿Dice así? Entonces uno habla de podcast y queda fuera de base rápidamente. Pero en Estados Unidos sí se podía, por ejemplo. Entonces eso, yo creo que los fondos públicos o de organizaciones son un excelente punto de partida. Sobre todo si no tienes audiencia que capitalizar. Claro. No se me ocurre ninguno en específico, en realidad. Claro, de alguna manera El fondo es parte del trabajo, o sea, sí. Se van abriendo fondos nuevos, hay que ir viendo, pero las fundaciones norteamericanas son buenas porque en general dan más fondos y las postulaciones no son tan difíciles. O sea, aquí en Chile para ganarse un fondo público hay que trabajar un mes entero en la postulación. Y después rendir durante un mes entero. Rendir todos los gastos que hiciste. O sea, en cambio en Estados Unidos nuestra experiencia ha sido que es mucho más fácil la postulación y que te entregan los fondos y por lo menos a nosotros no nos han pedido rendir esos fondos después, como que confían que uno va a hacer el trabajo que dijo que iba a hacer. Entonces hemos tenido buena experiencia con los fondos norteamericanos, por lo menos nosotros. Perfecto. Grecia Mariel dice, con respecto a los premios que han recibido, ustedes se ponen en contacto con las y los protagonistas. En caso de recibir algún incentivo económico, ¿le dan una parte proporcional a las personas que han participado en el podcast o algún tipo de compensación económica por las entrevistas? ¿O qué tipo de retribución reciben, además de la difusión del trabajo o del movimiento que representan esas personas con las cuales crearon esas historias? Saludos desde Quintana Roo, México, súper fan de sus producciones. Grecia. Qué buena onda. Son pocos los premios que te dan dinero en metálico, como dicen. Son pocos. Es más el honor que es más el honor, claro. Y sí hemos tratado de compartir, obviamente, cuando ha llegado algo, qué sé yo, también si trabajamos con algún productor externo, también con esa persona que trabajó con nosotros. Pero siempre que hemos ganado un premio, obviamente le contamos a los protagonistas, se los dedicamos en redes sociales a los protagonistas, o sea, los súper incluimos en el reconocimiento, porque obviamente sin ellos la historia no existiría. Entonces, totalmente los consideramos como parte del equipo para esos efectos, digamos. Perfecto. Tibisay Romero. Sí, hola, buenas tardes. Gracias a Catalina y a Martín por esta clase tan interesante. Fíjate, yo quería preguntarles si es posible que nos digan aproximadamente cuánto tiempo les toma hacer la preproducción, la producción y luego la edición de un capítulo, digamos, de ustedes, ¿no? Y aprovecho para decirles también, bueno, yo soy también una fan de Las Raras y me encanta el manejo de los sonidos del medio ambiente y el manejo de los silencios, porque realmente hacen allí una transición hacia el próximo relato y eso me encanta cómo lo logran. Pero me gustaría, si es posible, que nos compartan cuánto tiempo les toma toda esta planificación y luego cuando ya han concluido el capítulo. Gracias. Gracias a ti, Gracias a Tibisay. ti. No hay es una pregunta difícil de responder difícil. porque por el mismo hecho de que cada historia es distinta, nos hemos demorado en historias muy poco. Por ejemplo, cuando fue todo el estallido social acá en Chile, hicimos una serie de historias que eran muy de la contingencia y que no podíamos demorarnos mucho en publicar porque perdían como la inmediatez de lo que estaba pasando. Y algunas las hicimos, por ejemplo, en 3 días. Entonces, un día de ir a registrar a la calle, ambientes, sacar testimonios de la gente, recopilar archivos, un día de montaje o 2 días de montaje, postproducción y publicar. Yo creo que eso es como lo más rápido que hemos hecho. Pero hay otras historias que nos hemos demorado, sin mentirte, 1 año. O sea, la misma esta del pajarero.
nos Un año. demoramos un año, desde que empezamos a contactar a Charlotte, empezar a hablar con ella, empezar a darle vuelta a los temas, a las posibilidades de la historia, contactar a Diego, a los otros protagonistas. Nosotros íbamos a viajar a Colombia en un momento dado y hubo un estallido social en Colombia. En medio de la pandemia se cerraron las fronteras acá en Chile. Se cayó todo, tuvimos que aplazar todos 6 meses, hasta que pudimos ir y después montar y todo. Esa historia se demoró un año. No es lo normal, digamos, no es un año de trabajo trabajando todos los días en esa historia, pero el proceso completo para una historia te puede llevar eso. La historia, por ejemplo, La Refugiada, que fue reporteada por Melissa para un documental, ella lleva 5 años reporteando esa historia, ¿no? Y nosotros hicimos una versión en audio de 25 minutos. Entonces no hay una fórmula. Hay historias que por su nivel de producción nos podemos demorar menos, si tienen menos fuentes, o sea, si es una fuente, por ejemplo, una historia que hicimos con un venezolano que vive en Estados Unidos, que se llama Luis Gil, una historia que se llama Mi danza psicodélica. Una fuente, una entrevista larga y después mucho diseño de sonido. La preproducción fue relativamente corta, la postproducción fue mucho más larga, porque yo tuve que hacer mucho diseño de sonido. Trabajamos con una pianista que hizo música original, entonces fue mucho más largo todo el proceso de postproducción que el de preproducción, por ejemplo. Pero, qué sé yo, lo mismo, la historia del pajarero, la preproducción fueron 9 meses y la producción fueron 1 semana y la postproducción 2 semanas, por decirte. Entonces... Es muy difícil dar un promedio, realmente no tenemos un promedio, depende mucho de las características de cada historia. Perfecto. Hay varias preguntas de Daniel, pero de Daniel Murcia, pero esta última me llama la atención. Ya ustedes han mencionado algunas cosas que dice, Martín, ¿qué tanto audio grabas en campo? O sea, nivel 1, lo necesario y medianamente planeado, o nivel 10, grabas todo así sepas que posiblemente no vayas a usar en edición. Yo creo que es como un promedio. En la medida en que hay buena preproducción, uno no desperdicia horas grabando cosas que no va a usar, obviamente. Pero también mientras más material tienes, lo que hablábamos antes, más posibilidades tienes. Entonces, hoy en día yo trato de grabar todo, sobre todo si vas a estar en un tiempo acotado en un lugar o con un protagonista, tratar de grabar todo. En el caso, por ejemplo, ahí en Colombia del pajarero, grabamos muchas más entrevistas de las que terminamos usando. Yo grabé muchos ambientes porque era un lugar que se prestaba para eso. Entonces me levantaba a las 4 de la mañana para grabar los pájaros, después el amanecer, después la tarde me cambiaba para allá, para acá. En cada lugar grababa 15 minutos, después a otro lugar iba y grababa otros 15 minutos, en otro lugar me demoraba media hora porque prendían la motosierra allá o empezaba a sonar la música en no sé dónde. Entonces, o sea, mientras más material, mejor. Y trato de grabarlo lo más posible. Pero claro, la idea obviamente es llegar con una preproducción bastante armada, cosa de no grabar cosas que al final no tienen sentido y estuviste perdiendo el tiempo grabando cosas que no eran necesarias. Genial. Yo ya casi voy a ir cerrando. Aquí hay una pregunta que ya Catalina mencionaba de alguna forma, pero que me lleva a preguntarme. Dice Carolina González, ¿cómo escogen a los personajes? Si los entrevistados, por ejemplo, no tienen buena dicción, pero son importantes para el desarrollo de la trama. O sea, Catalina ya en algún momento mencionaba la importancia de escuchar al personaje, al protagonista. ¿Qué ocurre si el protagonista no cumple con las características que ustedes quieren para la historia? ¿Incorporan a otras personas? ¿Cómo llevan a cabo ese proceso? Sí, depende mucho del protagonista. Nosotros siempre dejamos que finalmente sea el material sonoro que conseguimos, lo que grabamos, lo que defina cómo es la historia después, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una historia que hicimos con una mujer mexicana que se llama Ana y el Sexting, nosotros no sabíamos, pero nos dimos cuenta de que Ana hablaba increíble, contaba muy bien su historia, tenía muy claro cuál era el arco narrativo, hacía muy buenos énfasis en su historia y además tenía una voz muy bonita. Y esa historia, por ejemplo, la armamos solo en primera persona, sin narración. Es ella, Ana nos cuenta su historia, ¿ya? Y eso es posible porque ella habla muy bien y porque le hicimos unas entrevistas muy largas que después pudimos editar de modo que no necesitáramos una narración, ¿ya? Pero para eso, claro, necesitas un protagonista que habla muy bien. Otro ejemplo puede ser como opuesto. Hicimos una historia acá en Chile donde los protagonistas eran haitianos que habían venido a Chile
a trabajar en el campo, qué sé yo. Entonces eran como las primeras personas de color que estaban llegando a ciertas comunidades rurales acá en Chile. Y ellos, por ejemplo, el protagonista de esa historia, que se llama Los Nuevos Colores del Campo, una historia súper antigua ya a estas alturas, él no hablaba casi una gota de español. Pero ahí entonces esa historia se transforma en una historia coral y la comunidad empieza a armar toda la historia. Y tenemos ahí, claro, 20 voces que van contando la historia de cómo lo acogen y cómo en el fondo se arma la historia. Si bien él es el protagonista, está contada casi solo en las voces de los demás, ¿no? Porque él articulaba un par de palabras en español. Claro. Entonces, no es que haya protagonistas que no sirven, es solo que hay que encontrar la mejor forma de contar la historia para cada protagonista. Y cómo encontramos y definimos a nuestros protagonistas de todas las formas posibles. Si nos gusta una historia, de nuevo, vamos para adelante con el protagonista que tenga y ahí vemos cómo lo hacemos de la mejor forma posible, ¿no? Muy bien. Hay un comentario, pregunta también de los chicos de Volámonos Verdes Podcast, que dice, nos encantaría que nuestro proyecto podcast sonara como el de ustedes, pero invertir en buenos equipos de sonido es una gran inversión. ¿Cuánto creen que vale la pena hacer una inversión así de grande si existe la posibilidad de que la audiencia no note la diferencia a partir de cierto nivel de calidad de audio? Saludos, somos sus fans, dice. Gracias. Yo soy fan también de la buena producción de audio. Yo siento que sí se nota cuando algo suena bien. Obviamente hay muchas personas que no van a sentir la diferencia entre algo bien grabado con un micrófono increíble y algo que está grabado por Zoom. Pero eso es algo que se entrena. No significa que nadie lo va a notar. Depende si a ti te importa o no también. Yo estoy seguro de que parte de que nuestro proyecto haya sido como que ocupe un lugar también en esos términos de la producción es porque suena bien, ¿no? Yo no tengo los micrófonos más caros del mundo. O sea, hay micrófonos que un micrófono vale quizás todo el equipo que tengo yo. Y no los tengo porque también eso tiene implicancias, sobre todo si uno va a reportear en Latinoamérica, no quiere andar trayendo, qué sé yo, diamantes. Pero cuando algo suena bien, yo siento que se nota. Y es más fácil traspasar ciertas barreras si es que algo suena bien. Es igual que una película, o sea, si un documental se ve feo, se ve mal, está grabado con el teléfono, va a costar más que trascienda ciertas barreras por muy buena que sea tu historia, versus si es que algo está bien grabado. Y el otro puesto es lo mismo, o sea, si tener los mejores micrófonos no te garantiza nada. De partida hay que saber usarlo y tener una buena historia o hacer algo que sea interesante. Si tienes algo que suena increíble, y ahora cada vez más pasa eso también, que hay mejores producciones, pero tener una buena producción no significa que tu podcast necesariamente va a ser bueno. Entonces, yo creo que en la medida en que se conjugan las dos, que tienes buenos equipos, que los sabes ocupar y que puedes hacer un buen registro, y que tienes una buena historia, una buena idea o una buena propuesta, como que debiera ser una combinación ganadora. Ahora, hay también podcasts que son súper famosos, qué sé yo, que son de conversación y son dos personas en un living grabándose con un micrófono de $100 y funciona, y quizás nadie está buscando tener una experiencia estética increíble, porque al final lo que estás buscando es tener una conversación entretenida y divertirte mientras vas en el auto. Entonces, no hay una fórmula de nuevo, pero obviamente tener buenos equipos te facilita, y tener un buen registro, te facilita un montón las cosas. No te garantiza nada, creo yo. Ojalá Muy que bien. haya respondido tu pregunta. A partir de las historias que ustedes han creado a lo largo de estos años, ¿cuál es esa historia que dicen, mira, tienen que escuchar sí o sí porque tiene un impacto y pueden conectar ustedes de alguna manera? Y a la par, ¿cuál fue esa historia que para ustedes fue más desafiante producir? Yo quiero mucho una historia que la comentábamos antes, que se llama Con amor desde Caracas, que es una historia que requirió muchísimo tiempo de trabajo, porque es una historia que está armada sobre la base de archivos de audio en cassette
que recorren 20 años en la historia de una familia chilena exiliada en Caracas, en los años 70 y 80. Entonces yo tuve que escuchar muchos cassettes de esa época en la historia de una familia que yo no conocía y encontrar dentro de todo este material cuál iba a ser la historia que queríamos contar. Entonces requirió mucha escucha, mucha atención, mucho cariño también, y siento que el resultado fue muy bonito. Yo quedé como muy contenta con el resultado y fue además muy difícil porque trabajar con cassettes que tienen 30 años de antigüedad es muy poco ideal, también en términos sonoros, justo lo que estábamos hablando ahora, pero tienen otro valor, ¿cierto? Que es el valor del registro documental propiamente tal. O sea, fueron grabados esos cassettes en un momento específico y estuvieron guardados durante 30 años y una familia me los pasó a mí y me dijo, toma, confiamos en ti, úsalos. Entonces, como bueno, yo tengo que responder a ese honor. Además, una familia muy preciosa de artistas de aquí de Chile. Entonces, para mí ese fue un desafío grande, que además lo hice en tiempos de pandemia, cuando no se podía salir. Nosotros aquí en Chile no podíamos salir de nuestro departamento. Entonces, la única forma que yo podía trabajar era sobre archivos, ¿cierto? Y yo siento que el resultado estuvo a la altura del desafío, pero ustedes me dirán cuando lo escuchen. A mí 2 otras historias que siento que en términos de nuestro proceso de aprendizaje, porque obviamente nosotros hemos ido aprendiendo en el camino y quizás la calidad o la manera en que contamos nuestras primeras historias comparado con cómo lo hacemos ahora, yo creo que se nota la diferencia pasados los años. Pero hubo una temporada que para nosotros fue generó un cambio y un crecimiento importante, que fue la 4ª temporada que hicimos en el marco de este programa de Google, que era un entrenamiento en Estados Unidos y fondos para producir. Y hubo 2 historias que para mí me marcaron al menos y creo que generaron un cambio en nuestra manera de producir. Una que se llama En la cámara. Es una historia de un fotógrafo que viaja dentro de su cámara de fotos. Su cámara de fotos es una casa rodante. Y esa casa rodante es una cámara oscura y él viaja tomando fotos con su casa cámara. Y esa historia fue súper desafiante porque era una historia, a diferencia, por ejemplo, lo que decía Cata sobre el pajarero y sus secuestradores, que es una historia que tiene mucho de lo sonoro. Esta era una historia que era más bien perfecta para ser contada en audiovisual, que es una historia mucho más visual que sonora. Entonces era un desafío, cómo contar una historia que es netamente quizás visual en sonido. Y yo creo que lo logramos y fue súper difícil y requirió mucho trabajo y nos abrió, como que nos cambió un poco la metodología de trabajo, y a partir de ahí incluimos eso de grabar sin parar, porque era como, ok, aquí tenemos que estar dispuestos a que todo lo que suene, poder registrarlo, porque es una historia más bien visual. Entonces, nada, ahí como que cambió un poco nuestra metodología y fue un desafío en esos términos. Y otra historia que también fue importante para nosotros dentro de esta temporada se llama Cruces en el Desierto, que es una historia que ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos, y que es sobre los migrantes latinoamericanos que cruzan por el desierto a Estados Unidos, y que usamos unos archivos de audio increíbles, que son las llamadas que hacían los migrantes perdidos en el desierto al 911. Y esa historia también fue como muy potente, resonó mucho y como que nos marcó también un momento como bien importante en nuestro como nivel de producción, y que es una historia que también la quiero mucho, si bien es súper terrible, pero para mí esas 2 al menos de esa época como que se me quedan muy en la retina, si bien las más últimas me encantan también. Muy bien. Solo esta última pregunta de Daniel, que dice: Martín, ¿con qué setup grabaste los primeros episodios? ¿Qué micrófono? ¿Qué grabadora? ¿Cuáles fueron como esos primeros implementos que usaste en las primeras temporadas? Vale. Daniel Murcia es un infiltrado, ¿no? Lo tengo que decir. Nos conocemos. Al principio súper precario comparado con lo que es hoy en día. O sea, un notebook, una tarjeta de sonido y unos micrófonos que hoy día no usaría ni por si acaso, un Shure SM57,
Tenía también 2 micrófonos que usaba para grabar ambientes que los montaba en una barrita así, que son unos Rode NT5, unos micrófonos chiquititos. La Zoom, ¿o no? Y creo O que... sea, la y ahí- Tascam. no, la Tascam la compramos después, no, fue como algo así muy, muy precario, porque hicimos como un piloto, como teníamos idea y fue como, ya, hagamos algo a ver qué tal funciona con lo que tenemos. No teníamos grandes aspiraciones ni nada. Y en la medida en que fuimos avanzando empezamos a ir mejorando nuestro setup. Entonces, nuestro primer episodio suena a eso, a NT5 de Rode y a Shure SM57. Dani. Es una interfaz que es la que todavía tengo para el computador, que es una Duet, una Apogee Duet 2. Genial, Martín, genial, Catalina, también. No sé si quieran ustedes agregar en este espacio algo más para quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, de entrada pues también agradecerles, ¿no? Por todo este espacio y por todo ese aprendizaje que han compartido con nosotros en esta sesión. No sé si También quieran compartir ustedes algo. agradecer mucho por la invitación, un honor estar aquí conversando con ustedes y invitarlos a que nos escuchen y a que corran la voz, que le cuenten a sus amistades sobre las raras para que más personas nos conozcan y conozcan nuestras historias de libertad. Y invitarlos a hacer cosas también ustedes. Así es, muchísimas gracias. Bueno, pueden escuchar las historias de las raras en lasraraspodcast.com. Ya saben que esta última temporada se encuentra exclusivamente en Spotify, pero también la pueden escuchar allí en la página web. Ahí están todas las temporadas. Creo que, bueno, tengan oportunidad de pasar por allí y escuchar el gran trabajo que vienen haciendo Catalina y Martín. Y que bueno, genial que estén por toda Latinoamérica contando las historias que nos caracterizan, ¿no? Que hay mucho por contar, hay mucho por decir. Agradecerles a todos los participantes, a Catalina, Martín, gracias por este espacio, por sus aprendizajes, por todos esos consejos que nos han dado a lo largo de estos minutos. Decirles que posterior a este encuentro estaremos cargando la grabación en YouTube y les estaremos compartiendo el enlace de este espacio para que puedan volver a ella, para que la puedan incluso compartir con otras personas que no hayan podido sumarse a este espacio. Y bueno, invitarles a creer y a crear, que tengan oportunidad a partir del espacio en el que ustedes están a crear contenido sonoro. Y bueno, creo que esta gran referencia de las raras puede ayudarnos muchísimo. Desde Lipis, Venezuela, a todos agradecerles por disponer de este espacio y a ustedes, Catalina y Martín, nuevamente, todo el respeto y el agradecimiento por este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Cariño a todos, todas. Feliz tarde, feliz noche. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Chao, chao.